Son las 10:13. A partir de hoy, Excelsior, el periódico de la vida nacional, presenta una serie de reportajes especiales que documentan cómo el cambio climático está teniendo efectos adversos en sectores productivos, en los ecosistemas y en la población, mismos que se han agravado por decisiones u omisiones institucionales. Clima extremo y ausencia de gobernanza destruyen la economía. Es el título con el que arranca esta serie especial de Excelsior, sobre el cual vamos a comentar esta mañana con Lorena Rivera. ¿Cómo estás, Lore? Gusto saludarte. Hola, ¿qué tal, Pascal? Buenos días para ti y para todo el auditorio. Así es, hoy arranca una serie de reportajes sobre cambio climático y cómo está afectando pues varios sectores. Entonces, es muy interesante saber qué es lo que han encontrado periodistas como Olimpia Ávila, también Ángel Galeana, Ernesto Méndez, Nayeli González, Erendira Espinosa. Son muchísimos reporteros, periodistas de Grupo Imagen Excelsior que trabajaron diversos temas para justamente poner el foco sobre el cambio climático y cómo está afectando actividades productivas. Y efectivamente, si el cambio climático tiene un impacto muy fuerte, por ejemplo, en la agricultura, pues hay efectos en la seguridad alimentaria, poniendo en jaque básicamente, por ejemplo, al maíz, en este caso, como lo documenta Olimpia Ávila, y la seguridad alimentaria lo documenta también Ernesto Méndez. Y hoy justamente se arranca con un trabajo especial donde le pone cara nuestro compañero Ángel Galeana de cómo se está calentando el mar de Acapulco. Está más caliente y eso es una bomba, por así decirlo, para la formación de nuevos huracanes. Está más caliente que cuando impactó Otis y causó pues destrozos terribles, ¿no? Allá en el puerto. Así es. Entonces, esa historia de Galeana es muy, muy reveladora porque incluso va con el meteorólogo a tomar la temperatura. Entonces, esta historia tiene justamente ese reflejo, cómo el cambio climático está impactando pues básicamente los ecosistemas que afectan también a las poblaciones que dependen de esos ecosistemas para vivir. El turismo se ve afectado. Hay empresas que son también origen, pero también son afectados por el cambio climático. Sí. Entonces, va a abordar esta serie de reportajes los diferentes sectores que tienen impactos directos del cambio climático, así como aquellos que también inciden por la emisión de gases de efecto invernadero. A ver, Lore, te propongo que escuchemos el trabajo de nuestro compañero Ángel Galeana y después sigamos comentando. Claro que sí. Adelante. Los registros de temperatura en esta zona están rebasando a todos los que tenemos con anterioridad. Por eso es muy, muy importante, porque lo que tuvimos en el año de 2023 está aquí abajo, cuando ocurrió Otis. El agua de los mares está cada vez más caliente. El huracán Otis que azotó Acapulco en 2023 no fue una casualidad, sino una advertencia del cambio climático. Este lugar nosotros le llamamos Las Palmitas. La temperatura en superficie está a 31.5. En una segunda revisión lanza un recipiente para extraer agua más profunda. 31.1 la temperatura allá abajo. ¿Cuánta profundidad? A 20 metros, para que no quede duda. Y 36 es la salinidad. ¿Qué significan estos parámetros? Bueno, todos hemos escuchado del Superniño, ¿eh? Sí. El Superniño va a afectar todo el Pacífico. Yo ya puedo casi asegurar que estamos teniendo una ola marina de calor. Son situaciones muy similares a las que teníamos en el Otis. Mientras tanto, el mar hierve y estas altas temperaturas son el combustible ideal para el desarrollo de un ciclón. Ya sabemos que un ciclón necesita 26.5 grados centígrados para alimentarse, para desarrollarse, y ya estamos viendo las observaciones de 28 grados centígrados en la profundidad
Entonces nosotros podemos inferir que de ocurrir algún ciclón en este momento, contará con todos los elementos para fortalecerse y fortalecerse de manera inmediata. En cualquier lluvia y nos vamos a tener que ir, ahora sí, si John y el Oti no lo agarró, pues vamos a ver cómo lo vamos a hacer en esta lluvia que viene. No, no estamos preparados, no, definitivamente no. Bueno, pues ahí el reportaje de nuestro compañero Ángel Galeana, que es uno de varios dentro de esta serie que publica el periódico y va a seguir publicando el periódico Excelsior. Lore, pues si un huracán se puede alimentar con una temperatura del mar de 26.5 grados, pues más aún a 31 grados, ¿no? Así es uno de los impactos ya visibles de el calentamiento de las aguas del océano, y son superficiales, y eso es importante también. De hecho, con la llegada de El Niño, que ya está entre justo junio y agosto, llega El Niño, ya es un 90% de acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial, podrá, y si se calienta más todavía, pues podrá también ser un niño más severo, más fuerte, más extremo. Entonces, eso es combustible para los meteoros que de por sí se forman en esta temporada, ¿no? Estamos en una temporada ya de huracanes, tanto en el Pacífico como en el Atlántico. Entonces, sí encuentra más combustible para la formación de huracanes de gran magnitud, sobre todo con impactos severos en poblaciones vulnerables. Y Acapulco es vulnerable ante estos fenómenos naturales que pueden llegar con toda la fuerza. Ojalá que no, pero lo más probable es que se formen estos meteoros e impacten de alguna manera a una comunidad ya vulnerable, que no está, los mismos testimonios lo dicen, no estamos preparados. Y el niño más severo, si es que llega, que hay un 63% de probabilidad que sí va a llegar, de acuerdo con la NOAA de Estados Unidos, pues todavía hace potencia lo que de por sí ya puede ser extremo, como sequías, huracanes, inundaciones. Tú los explicas en tu artículo, que además de la presentación de esta serie, escribes también tu artículo los martes en Excelsior, en el que nos explicas que el niño no es un fenómeno del cambio climático, es un fenómeno recurrente que va a potenciar los efectos del cambio climático. Así es, así es. El fenómeno del niño es un fenómeno natural, cíclico, que aparece cada X tiempo, por ejemplo, puede ser cada 3, cada 5, 6 años. Y en esta ocasión, pues se va a presentar, hay un 63%, que es muy alto, de que sea el niño más fuerte. Y ahí la Organización Meteorológica Mundial e inclusive Antonio Guterres alertan sobre que las poblaciones, las autoridades deben de estar preparados. Es una alerta, es una urgencia estar preparados, tener justamente todos estos sistemas de alerta temprana, protección civil, programas que puedan apoyar a las poblaciones que puedan ser afectadas. Y no solo el niño se forma en el Pacífico ecuatorial y afecta a México y América Latina en general y el Caribe. El sur de Estados Unidos también se ve afectado y el niño tiene impactos alrededor del mundo también. Entonces es muy importante tomar en cuenta estas advertencias tanto de la directora general de la Organización Meteorológica Mundial y del propio Antonio Guterres, porque sí están previendo, de acuerdo a todos estos estudios de los especialistas, de los científicos que llevan meses viendo cómo va evolucionando el niño. Entonces, las alertas científicas ahí están de lo que se puede esperar. Si de por sí un huracán se exacerba con el cambio climático, el fenómeno del niño es justamente este combustible que lo va a hacer más fuerte, lo va a potenciar todavía más. De ahí es la alerta y la urgencia y que va a poner este fenómeno del niño de este 2026-2027, pues
una gran prueba para la humanidad, para ver si se está preparado, y sobre todo será también una advertencia de que se debe acelerar la acción climática para no seguir consumiendo de la manera en que se extraen los combustibles fósiles, tener actividades más sostenibles para empezar a mitigar, pero lo más importante, los programas de adaptación a la crisis climática. Además, una cosa que comentas en tu artículo titulado El niño pondrá al mundo a prueba, es lo que hemos visto en años recientes, cómo un huracán puede evolucionar rápidamente de tormenta tropical a huracán categoría 5 en cuestión a veces de un solo día. Hemos visto varias veces este fenómeno y entonces potenciado con el Niño, sobre todo su versión más extrema, que nos dices que hay 63% de posibilidades de que se dé, pues es poner a prueba los sistemas de alerta. Así es. Los sistemas de alerta temprana son muy importantes porque justamente le da tiempo a la población de irse a los albergues que se supone que deben de estar instalados previamente, no como una reacción, sino previamente. Y sobre todo esas comunidades, esas poblaciones que están a las orillas del mar o en las riberas, porque los ríos pueden crecer con tanta agua que puede llevar un huracán, por ejemplo. Vientos fuertes, se pueden caer árboles, otro tipo de estructuras y dañar a la población. Entonces, la alerta temprana ayuda a que esa población se retire de esas zonas que son vulnerables y pueden tener afectaciones graves para las personas, por supuesto, para sus pertenencias, para su patrimonio y para las actividades que sustentan la vida de estas poblaciones. Inclusive va más allá el impacto, ¿no? La agricultura se ve afectada con un fenómeno como el Niño, como el que se espera, de por sí con sequías que son severas ya, y que más agua también lleva erosión del suelo, y entonces tenemos tierras que ya no son aptas para la agricultura, y la gente del campo, los agricultores, las empresas que se dedican a cosechar, a cultivar los alimentos que van a nuestras mesas, pues se ven afectados, y ahí hay elementos también muy grandes para la economía, porque hay que importar alimentos, granos y otro tipo de alimentos. Entonces, estos fenómenos deben tener una súper urgencia al tratarlos y empezar a adaptar a la población, al cambio climático, a las actividades, tener actividades más sostenibles y sobre todo pensar en esta relación cambio climático, sociedad, que puede también exacerbar ya las vulnerabilidades de una población. Si una población es pobre, el cambio climático la puede hacer todavía más pobre, con mayores impactos. Y la salud, por ejemplo, también se ve afectada. Enfermedades por vectores como Zika, dengue, chikungunya, pues también se exacerban con este tipo de fenómenos que tienen que ver con agua y sobre todo calor. Entonces, las costas mexicanas son vulnerables y hay unas más que otras, Sí, ¿no? como decías, el caso de Oaxaca, donde hay mucha agricultura de subsistencia y de la que dependen buena parte de los habitantes del estado. Si ahí golpea un fenómeno de estos, digamos, impulsado o exacerbado por el Niño, pues puede ser devastador para muchísima gente, ¿no? Sí, inclusive las comunidades pesqueras se ven afectadas también porque el calentamiento del mar, del océano, está haciendo que los peces vayan también migrando hacia zonas un poco más frescas, porque donde antes pescaban ya no hay peces. ¿Por qué? Porque el agua está más caliente. Demasiado caliente. Sí. Y entonces tienen que migrar, y los pescadores no tienen las embarcaciones para ir más mar adentro y buscar el sustento para sus comunidades y también para el comercio interno, ¿no? Para el consumo interno. Bueno, a ver, platícale a la audiencia. Hoy conocimos algunos de estos textos en la edición de Excelsior. ¿Cuándo vamos a conocer el resto de los materiales? A partir de hoy salimos con el texto de Galeana. También mañana tendremos
un trabajo, el de Ernesto Méndez, que es de seguridad alimentaria. También vamos a encontrar cómo el crimen organizado también acecha, no solo el cambio climático, sino también el crimen organizado acecha a la agricultura, que nos expone Olimpia Ávila también, cómo los agricultores están impactados, porque se exacerba, no solo es el cambio climático, sino que se va haciendo como una bola de nieve por todas estas omisiones y también pues falta de apoyos, de estrategias para el campo, ¿no? Entonces vamos a ver un trabajo así. Vamos a retomar el caso del primer desplazamiento ya de migrantes climáticos, como es la comunidad del Bosque, que es una comunidad pescadora justamente, pero a la hora de reubicarlos en otra zona, pues tienen que trasladarse algunos kilómetros para poder llegar a la fuente de su sustento, que es la pesca. Entonces, están ubicados mucho más lejos de donde ellos pescan. Entonces, es un impacto también que tiene esta comunidad del Bosque de Cristo Ramírez. Y el país tiene pues sectores estratégicos que continúan contribuyendo al problema, pero también con sus emisiones contaminantes, pero también son impactados, y estos sectores empresariales o industriales nos da un esbozo Erendira Espinosa. También en el turismo, cómo está impactando la llegada de sargazo. Miriam Paredes también cuenta cómo está afectando y cómo también se debe de ir hacia un ecoturismo. También tenemos otro trabajo sobre las granjas porcícolas en el sureste mexicano, que sabemos que el sureste también es muy impactado por el cambio climático, pero esta actividad agrícola pues también está descargando desechos al acuífero y es un doble impacto al ambiente en esa zona. Por un lado el cambio climático y por el otro estos desechos de actividades humanas. Y básicamente eso es lo que se está preparando, y también se espera tener seguimientos de estos trabajos, porque es un tema que debe de estar siempre en los medios, y Grupo Imagen Excelsior pues está poniendo el foco de atención en estos temas que no deben de bajar la guardia, para que la gente conozca, sepa exactamente cuáles son los impactos y que no pensemos que es algo a futuro, sino que ya está sucediendo hoy, y que nuestro país, la economía que estaba sustentada con algunas actividades, están siendo muy afectadas por la crisis climática. Pues ahí está, Lore, te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta mañana en el programa. Muchas gracias a ustedes y que tengan un excelente martes. Gracias, Lorena Rivera.